Nuestro próximo entrevistado es una de las figuras clave en la definición de las prioridades del Estado. Encabeza una oficina que diseña cómo y dónde se invierte el dinero público. Por lo tanto, la OPP es clave en determinar qué asuntos se convierten en política pública aplicada o cuáles van a tener que esperar. Sobre todo en Uruguay, que tiene el planteo inicial, estructural de cada gobierno de la frazada siempre es corta. Rodrigo Arim, es un gusto recibirte. Un gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Hacia dónde tiene puesto el dedo índice el gobierno? ¿Dónde está apuntando el dedo índice del gobierno en las políticas públicas para este quinquenio? Yo te diría, hay una hoja de ruta que está definida por el plan de gobierno. El plan de gobierno que se articuló a partir de la campaña electoral, pero que implica también ir tomando decisiones que lo hagan consistente a lo largo de estos 5 años. Hay grandes prioridades que todos conocemos, tiene que ver con infancia, tiene que ver con ciencia y tecnología, tiene que ver también con fortalecer mecanismos que nos permitan mejorar la calidad de la convivencia ciudadana, algo que nos preocupa a todos los uruguayos vinculados a la seguridad. Y bueno, parte de la obligación del equipo económico es generar los espacios fiscales, los espacios de financiamiento que permitan soportar estas políticas. Y yo lo diría tanto en el corto plazo, me refiero a este periodo de gobierno, como darle sustentabilidad, arreglos de política que el Uruguay necesita mirando, yo diría, al mediano plazo, que trasciendan la inmediatez de estos 5 años. ¿Y ahora qué rol específico está jugando la OPP en el presupuesto quinquenio? Bueno, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y siendo parte del equipo económico, del equipo de gobierno en general, se están en conversaciones con los distintos ministerios y con las empresas públicas. De hecho, hace 2 semanas terminamos en la OPP un conjunto de reuniones con los distintos directores de las empresas públicas, de tal manera también de ir alineando tanto expectativas como posibilidades de ir avanzando en algunas áreas de política relevantes que hacen a la infraestructura, que hacen a la protección social, que hacen, por ejemplo, a la descentralización. Con respecto a la descentralización, justo creo que lo traes a la conversación, las intendencias, siempre Montevideo y Canelones sobre todo, han cuestionado que en ese reparto de transferencias estatales a los departamentos se quedan cortos, ¿no? Siempre salen perdiendo. ¿En ese sentido va a haber algún ajuste? O sea, ¿es así? ¿Es así lo que ellos dicen? ¿Están de acuerdo? ¿Van a cambiar, digamos, ese sistema? Yo te diría, uno de los roles principales que tiene la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, y esto es de rango constitucional, porque fue establecido en el año 96, en la reforma 96, es la articulación, es ser el espacio de articulación entre el Congreso de Intendentes y el Poder Ejecutivo. De hecho, la Comisión Sectorial de Descentralización es coordinada por la OPP. En este momento es presidida por la ministra Lucía Echeverri. Hay una rotación en la presidencia, un año es presidente un intendente, otro año es presidente un integrante del Poder Ejecutivo. Entonces, es parte de nuestra agenda sustantiva. Acá efectivamente hay algunas dificultades. En el último periodo de gobierno se desarticularon algunos instrumentos de apoyo específicamente al área metropolitana, el Fondo Metropolitano. Tenemos que rever, yo diría con cautela, mesura y a la misma vez con mucha seriedad, las pautas y los mecanismos de redistribución de recursos, de distribución de recursos provenientes del Tesoro Nacional hacia las intendencias municipales. ¿Sí? Eso hay algunos acuerdos al respecto. Y hay que hacerlo siempre en acuerdo con las intendencias, con el Congreso de Intendentes. Yo creo que efectivamente la situación del área metropolitana requiere cierto grado de atención. Veremos con qué instrumento y de qué manera. No es volver necesariamente lo que teníamos en el 2019, pero sí reconocer que hay algunas especificidades. Más de la mitad de la población vive en el área metropolitana. Es imposible pensar, ustedes lo saben porque están en debate público, parte de lo que pretendemos avanzar en este quinquenio, pensar un verdadero sistema de transporte metropolitano dejándolo solamente en manos de las intendencias. ¿Sí? Pasa lo mismo con saneamiento, para poner ejemplos muy tangibles que tienen que ver con la necesidad de avanzar en esta mirada mucho más metropolitana. ¿Por qué decías que de no volver a 2019? No, digo, a ver, esto tiene que ver con los instrumentos que había en el 2019. En particular había un fondo metropolitano que intentaba avanzar en esta lógica de generar incentivos para que el gobierno de Canelones y Montevideo pudieran avanzar en esta dirección. Yo creo que además habría que incorporar el gobierno de San José en esta lógica. Y posiblemente con las agendas que vamos a tener sobre la mesa, voy a decir, manejo de residuos a nivel metropolitano, saneamiento y transporte, bueno, va a ser necesario recurrir a algún mecanismo que permita apuntalar ese tipo de transformaciones que son
transformaciones no solamente para el área metropolitana, son para el país. Uruguay no puede seguir teniendo un sistema de transporte en la capital y sus alrededores que básicamente está matrizado hace ya varias décadas. Hay una discusión asociada a esto que es cómo se financian estas obras de gran porte, ¿no? Se fue por el lado de las PPP en la última administración del Frente Amplio, los CREMAF para la administración pasada. Para ARIM, ¿cuál es la mejor forma de financiar este tipo de obras? Yo creo que sabes que aquí no hay que confundir instrumentos con objetivos. La caja de herramientas del gobierno para financiar obras de esta naturaleza pueden estar las PPP, pueden estar CREMAF, pueden haber préstamos internacionales, en muchos casos de la banca multilateral, ¿sí? Puede haber presupuesto nacional directamente asignado a estas obras. Yo creo que en cada caso hay que analizar cuál es el mejor instrumento que el país tiene para poder avanzar sistemáticamente en cambios que tienen que ser tangibles y predecibles también. ¿Tú cómo evalúas las CREMAF y la participación público-privada? Miren, yo siempre, de vuelta, creo que las PPP o las CREMAF pueden funcionar en algunos contextos y pueden no funcionar en otros contextos, ¿sí? Creo que también hay que avanzar en algunos criterios que hacen al control de este tipo de instrumentos, pero, por ejemplo, las PPP son un instrumento que han permitido hacer un conjunto de obras vinculados a algunas áreas, por ejemplo, educación, ¿sí? Pero simultáneamente es cierto que tiene un costo de financiamiento mayor que otro tipo de herramientas. Entonces, hay ventajas que tienen que ver con la flexibilidad, que tienen que ver con la forma en que se utilizan para conseguir financiamiento, pero también hay desventajas que tienen que ver con los costos relativos que pueden tener las PPP. ¿Sí? Entonces, yo en cada caso acá hay una respuesta, no hay un molde único. En cada caso, el financiamiento es un instrumento para sostener políticas y no es un objetivo en sí mismo. Entonces, habrá que analizar en cada caso a cuál herramienta recurrimos para poder avanzar en transporte metropolitano, en residuos o en saneamiento, por ejemplo. Muy bien. ¿Vas, Caro? Sí, hablemos del presupuesto, no sé cómo estás metiendo cuchara ahí, pero el fin de semana, días atrás, en una entrevista con La Diaria, Martín Valcorba hablaba de este proyecto que es que implica impuestos, que estarían incluidos dentro de esa ley de presupuesto, para empresas multinacionales extranjeras. Lo que él decía era, bueno, esto en realidad ellos lo están pidiendo porque prefieren pagarlo en Uruguay y no en el exterior. Ahora, ¿eso puede traer alguna contrapartida o puede generar algún ruido? Porque lo pintó como algo bueno, digamos, que no va a generar un problema por ningún lado. Me llama la atención. Yo te diría, no veo ninguna razón por la cual pueda generar algún tipo de ruido. Porque en realidad, ¿cuál es el origen de esta situación? El origen de esta situación es un cambio en las reglas de juego internacionales vinculados a la tributación, ¿sí? Entonces, Uruguay, al permitir tributar en Uruguay, las empresas están cumpliendo un conjunto de obligaciones que ahora el mundo les está imponiendo, ¿sí? Para evitar las lógicas de paraísos fiscales y otros tipos de elementos al respecto. Entonces, hay muchas empresas que en Uruguay hoy están funcionando en un régimen donde no están tributando, porque Uruguay los definió, que prefieren tributar en Uruguay y no en el extranjero, que es la otra alternativa que tendría. Entonces, lo que estamos generando, esto yo creo que más algo que Uruguay tiene cierto atraso al respecto, es en los mecanismos para que estas empresas que hoy no tributan en Uruguay, porque generamos un sistema de incentivos para que se instalen en el país, puedan hacerlo en la medida que los regímenes internacionales de tributación se los están exigiendo. O sea, estábamos regalando plata, digamos. Yo no creo que estamos regalando plata. Yo creo que estamos un poquito trazando una agenda que proviene de cambios internacionales y acuerdos internacionales, a los cuales Uruguay se está incorporando también, que intentan evitar lógicas en donde las empresas tiendan a tributar en aquellos lugares, o no tributar, donde básicamente hay espacios de ciertos agujeros fiscales internacionales. Más que nada en empresas multinacionales de deporte, que las hay en Uruguay. Entonces, efectivamente, esto ha sido un pedido de muchas empresas en Uruguay. Y creo que lo que vamos a hacer este año, en particular probablemente la ley de presupuesto, y esto es algo que está liderando el Ministerio de Economía y Finanzas, es incorporar este mecanismo que obviamente es ventajoso para Uruguay y moderniza también el sistema tributario del país en una lógica internacional con estas características. No ve ninguna razón para que esto genere un ruido adicional. No es un impuesto adicional, es la posibilidad, ni más ni menos, de que estén tributando en Uruguay empresas que, si no tributan en Uruguay, lo van a tener que hacer por regulaciones internacionales fuera del país. O sea, son empresas, perdón, Rodrigo, que no están tributando en ningún lado y porque tienen exoneraciones fiscales, por ejemplo, en Uruguay, entonces instalan acá, no tributan, tampoco tributan en su país de origen, sí. Y ahora van a tener que tributar en algún país. No va a ser una doble imposición, va a ser una imposición sola en el país más beneficioso para sus intereses. Bueno, bajo los contextos que establecen mecanismos internacionales. ¿Sí? La única aclaración, el razonamiento que planteas es correcto. Sí. Es probable que estén tributando en otros países en base también a lógicas de qué actividades tienen otros países.
El problema cuando uno va a una mirada global del funcionamiento de las empresas, bueno, los requisitos que hoy establecen los marcos normativos que se están desarrollando tienen que ver con estas lógicas. Y Uruguay tiene que movilizarse en esta dirección también, entre otras cosas porque de la misma manera que hemos sido capaces de atraer inversiones, tenemos que ser capaces también de generar los mecanismos para que estas inversiones de porte generen ingresos tributarios cuando están dadas las condiciones para eso. 350 millones de dólares se estima. Esa es la estimación que está manejando el Ministerio de Economía y Finanzas. Bien. ¿Tienen ya un destino específico o no? No, por supuesto que no. Bueno, porque Nosotros capaz que no ya somos se muy amigos. preveía el mecanismo y en qué. La pregunta está perfecta, pero nosotros no somos muy amigos de asignar impuestos directamente objetivos. ¿Sí? O sea, eso después genera rigideces en largo plazo. Lo cual no quiere decir que uno no pueda puntualmente recurrir a este tipo de mecanismos. Pero lo importante es que estamos modernizando el sistema tributario y eso además va a generar un beneficio al Uruguay en general. Hablando de modernizar o de tener distintas ópticas sobre los ingresos país, ¿en algún momento eras partidario de pensar algún tipo de imposición a la herencia más profunda, ¿no? Que lo recaudado, de hecho, tuviese destino específico? Y también decías de alguna manera, como contraponiendo, que esto desestimulaba el esfuerzo personal, laboral, y que tampoco generaba nueva riqueza. ¿Seguís sosteniendo esto? Y si es así, ¿qué incidencia puede tener dentro de la OPP esa mirada? Yo te diría dos planos. Yo sigo pensando que es un área de política que el Uruguay tiene que enfocar en algún momento. Está claro que no es parte del plan de gobierno. O sea, lo ha dicho con claridad el presidente de la República. Extender y ampliar el peso tributario en Uruguay no es parte de las agendas de gobierno. Por lo tanto, yo soy parte de un gobierno, un equipo de gobierno. Mi posición al respecto, la que tú mencionaste, que escribí hace unos años en la columna, creo que, y esto también tiene otras escalas internacionales, creo que analizar con tranquilidad y profundidad el sistema impositivo vinculado a las herencias sigue siendo un tema pendiente. ¿Resuelve el problema financiero tributario en Uruguay? No lo resuelve, para nada. Estamos hablando de un impuesto que recauda relativamente poco, pero a mi entender es algo que deberíamos tener en agenda hacia el futuro. No es parte de la agenda de gobierno de estos 5 años. Pero ¿no está vinculado eso también a la gran preocupación que es el lento crecimiento de Uruguay? Es decir, ¿es una forma más de estimular un crecimiento más acelerado? Yo te diría, hay muchas te agrego razones. ya, ¿cuál es otra herramienta crees que hay que imponer desde ya para Bueno, eso? yo te diría, hay muchas razones por las cuales Uruguay tiene un crecimiento relativamente ralentizado en los últimos años. Yo en un momento usé la palabra raquítico en los últimos 10 años, está en torno al 1%. Y no son de sencilla reversión. Entre otras cosas porque somos un país pequeño, sometidos también a vaivenes internacionales. Imagínense que los pronósticos económicos que uno podía hacer en 2024 en un contexto actual, ustedes lo veían hoy en las noticias, ¿no? Un mundo que está en conflictos armados de envergadura, un mundo en donde las reglas de juego del funcionamiento económico internacional están en cuestión, donde los impuestos están siendo utilizados como un arma para negociar otro tipo de políticas, por ejemplo, migración, ¿sí? Donde hay amenazas permanentes sobre el cambio de las reglas de juego, de cómo los productos circulan a nivel internacional. Necesariamente eso afecta también las expectativas económicas. O sea, uno no puede pretender que solamente lo que haga la política pública uruguaya va a resolver los problemas de crecimiento. Pero la política pública uruguaya importa mucho. Entonces, ¿dónde están las áreas medulares a atender esta materia? Yo te diría, revisar los sistemas de incentivos a la inversión. Tenemos un conjunto de sistemas de incentivos a la inversión que son relevantes. Tener la flexibilidad del caso para introducir cambios cuando corresponden. Permítanme poner como ejemplo. El Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho un anuncio hace un par de semanas extremadamente relevante. Por primera vez tenemos instrumentos sistemáticos que tienden a atender los diferenciales de precio en la frontera, ¿sí? Antes lo que hacíamos era atender puntualmente una rebaja del IMEI sin naftas. Bueno, acá hay un conjunto, una batería de instrumentos que se activan y se desactivan en función de los precios relativos que va a haber en la frontera, ¿sí? Eso también incide, porque las tomas de decisiones tienen que ver con lo que los agentes hacen, en particular las pequeñas empresas, tiene que ver también con estos sistemas de incentivos. Hay que construir un sistema de ciencia y tecnología mucho más robusto. Mucho más robusto quiere decir mucho más vinculado también con la innovación en el plano más productivo del término. No es posible pensar en Uruguay creciendo a tasas más elevadas, un país pequeño, un país estancado demográficamente. Siempre me gusta aclarar, esto no necesariamente es una mala noticia, es un síntoma del crecimiento, del desarrollo, ¿sí? Pero un país en donde tiene que apostar a incorporar conocimiento en sus generaciones que están en este momento desarrollándose, adolescentes, niños, y a incorporar conocimiento de forma sistemática a partir de generar plataformas que integren la actividad productiva con la investigación y la tecnología. No hay manera de pensar esto.
Hay otros desafíos que tienen que ver con el comercio internacional, tienen que ver con el proceso de integración regional, tienen que ver con simplificar el vínculo de las empresas con el Estado, ¿sí? Lo cual no quiere decir reducir mecanismos de control, pero sí simplificar los procesos en que se toman decisiones y la complejidad de los trámites que muchas veces se enfrentan actores de distinto tamaño en estas cuestiones. Es una agenda de desarrollo. Hay algunos mercados donde posiblemente haya que generar mejores incentivos para que haya más actores operando en algunos mercados, pero es una agenda de desarrollo que hay que construirla en sintonía fina, en cada sector, con los actores directamente involucrados, pero siendo conscientes que esto tiene que ver con algunas cosas a corto plazo, para que suceda a corto plazo, pero sobre todo con decisiones que se van a ver en el largo plazo. Van a estar discutiendo temas presupuestales y el tope de endeudamiento es un tema, ¿no? Van a necesitar la aprobación ahí. ¿Qué pasa si no se aprueba? ¿Qué cosas quedan afuera? ¿Qué proyectos van a quedar de bueno, lado? yo te diría eso, en primer lugar, es una hipótesis, y permítame ser ambiguo en la respuesta por un segundo, pero porque creo en la democracia uruguaya. Y aquí voy con esto. Es una hipótesis que no deberíamos plantearnos como sistema político. Porque ¿qué nos diferencia hoy en este contexto tan inestable en el mundo? Todavía es un valor del sistema político uruguayo. Finalmente tenemos y transmitimos hacia el mundo una clave de convivencia política que permite evitar, yo diría, barreras y trancas en los procesos de toma de decisiones. Hoy el Estado uruguayo necesita un financiamiento adicional y lo necesita, y esto de vuelta no se ubica las responsabilidades previamente, porque estamos en situación de déficit fiscal que es distinta a la que preveíamos en diciembre del 2024. Producto que, ustedes ya lo saben, hay un conjunto nos encontramos con situaciones en donde hay un conjunto de obligaciones que tiene el Estado que correspondían a años previos que tenemos que afrontar en el 2025. ¿Sí? Esto, de vuelta, no es para ubicar responsabilidades en el periodo previo, pero es para señalar el origen de esto. Esto no es que a partir del 1 de marzo se hicieron un conjunto de erogaciones y gastos que obligan a endeudarse. No, estamos afrontando un conjunto de obligaciones que es parte de lo que venía del 2024. ¿Sí? Y simultáneamente creo en el sistema político uruguayo, porque la alternativa de que no se votara aumentar el tope de endeudamiento es una alternativa de que genera un problema efectivamente en la discusión de políticas. Por lo tanto, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar al Parlamento Nacional finalmente va a votar una rendición de cuentas que habilite estos procesos, porque es lo que permite al Estado uruguayo funcionar razonablemente bien. Y además es una señal muy importante que el Uruguay emite en un contexto internacional para el crecimiento, para las inversiones, en el sentido que tenemos un sistema político que evita lógicas de bloqueo de corto plazo. Está claro, ahora la opción de que no se apruebe También está está sobre la mesa. Por supuesto está, no me planteo porque creo en el sistema político uruguayo. Bueno, pareces negacionista. No, esto no. Porque a ver, creo que acá hay algunos valores. Uruguay tiene algunas dificultades. No tenemos economía de escala, no tenemos un tamaño que pueda ser atractivo para muchas empresas internacionales. ¿Dónde están nuestros grandes valores? En la estabilidad del sistema político, en la estabilidad de las reglas de juego económico, ¿sí? Y en la capacidad del sistema político de ponerse de acuerdo en las diferencias, porque las tenemos, en algunas cuestiones básicas. Una cuestión elemental es los gobiernos tienen que tener la capacidad de evitar lógicas, de hacer ajustes fiscales de muy corto plazo porque no pueden aumentar el tope de la deuda ante circunstancias que son muy claras cuál es el origen. Gaby, perdón, porque Sí, vamos a tener a Virna en un móvil con Martín Pereira de COFE, ¿no? Te pregunto a vos, Rodrigo, si desde el punto de vista argumentativo coincidís que el régimen de licencias por enfermedad que impulsó el pasado gobierno y que ahora quedó en un stand-by es más justo porque elimina un sistema más beneficioso para públicos que para privados. Yo te diría, estamos en un proceso de evaluar eso. Todavía hay un año de aplicación del régimen. Entre otras cosas, esta ventana de tiempo nos va a permitir evaluar cuáles son los resultados y cuáles son los costos que el Estado enfrenta en un escenario y en otro escenario. Pero sobre la decisión del gobierno pasado, es decir el presidente mismo lo dijo, ¿no? No me parece bien que los públicos tengan un sistema más beneficioso que los privados. ¿Tú qué pensás sobre eso? Yo diría, hay distintos espacios del mercado de trabajo que tienen regímenes más beneficiosos que otros. ¿Sí? Dentro del sector privado, por convenios colectivos, hay algunos sectores que tienen un conjunto de beneficios que no tiene otro sector. Que el sector público tenga algunos beneficios que no tenga parte del sector privado no parece un tema preocupante de por sí, porque ya sucede al interior del sector privado. ¿Sí? Lo que sí creo que hay que construir no solamente reglas justas, sino que reglas que tengan los incentivos correctos. Incentivos correctos es, bueno, cuando las personas tienen necesidad de recurrir al sistema de salud, que lo hagan. Cuando las personas no tienen necesidad de recurrir al sistema de salud, que no lo hagan. Me parece que ese es el espacio que tenemos que discutir esto y hay que evaluarlo. Efectivamente, el Poder Ejecutivo lo estamos evaluando esto. Es parte de las tareas que estamos haciendo. OPP es parte de la mesa de negociación con COFE en este tema y es parte de lo que queremos ver, vuelvo a decir, con mesura,
podemos tomarnos en este caso 2 meses, pero con el foco puesto en la pertinencia de instrumentos de esta naturaleza. Ivana, te pido un minuto más, por favor, porque hay algo que le tengo que preguntar a Rodrigo. Recién hablabas del desarrollo y de cómo este país debe crecer y en la confianza en que el sistema político va a dar esos votos, en fin. ¿Le podrías decir a tus colegas de la UDELAR que vas a avanzar en el presupuesto que tú mismo colaboraste a preparar, estando desde la OPP? ¿Y le podrías decir al movimiento científico, que es muy amplio en nuestro país, que para apostar a ese Uruguay de desarrollo, de la innovación y la tecnología y esa sinergia de la que hablabas, van a recibir finalmente el 1% para la ciencia? Yo te diría, hay un horizonte, lo establece con claridad el programa de la fuerza política que hoy está en el gobierno. Hay un horizonte de avanzar en mayor inversión con respecto al PIB, tanto en educación como ciencia y tecnología. No está definido que sea en forma inmediata, pero sí que el objetivo político está presente. Por supuesto que hay que jugarlo con otras necesidades y con restricciones, pero ese es el objetivo. Hasta el punto que uno de los programas que se presentaron públicamente hace poco, Uruguay Innova, tiene que ver con esta realidad, ¿sí? ¿Cómo se va a conjugar? ¿Con qué instrumentos se van a priorizar? Y a partir de qué tipo de financiamiento hay que ir viéndolo en el proceso de discusión presupuestal y además, finalmente, es una prioridad de todo el Poder Ejecutivo, ¿sí? Desde mi perspectiva, claramente, tanto la educación superior como la ciencia y tecnología son áreas prioritarias. No lo son solamente porque soy rector de la principal institución del país. Lo son, vuelvo a repetir, porque es imposible pensar el futuro de Uruguay sin avanzar en estas áreas. Imposible. Otros países tienen otras alternativas. Uruguay, si no avanza en la articulación de un régimen de ciencia, tecnología e innovación, que no solamente tiene que ver con el sector productivo, tiene que ver con atender problemas sociales y problemas políticos, ¿sí? Y que además lo haga de manera sistemática en todos los planos. Me refiero, por ejemplo, nosotros no tenemos una diplomacia científica profesional. Hemos perdido oportunidades como país al respecto, ¿sí? Y esto me parece una trivialidad. Estamos hablando de la posibilidad de cooperar equipos científicos de Uruguay con otros países, ¿eh? Entonces, tanto en el plano de las relaciones internacionales como en el plano de la descentralización, ¿sí? Donde hay que priorizar también aspectos que tienen que ver con la relocalización de centros de investigación y de formación en todo el territorio nacional. Eso es parte de las áreas prioritarias. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y con qué mecanismos? Es algo que todavía está por definirse en la medida que se defina el presupuesto nacional y la dinámica de los próximos 5 años. Uruguay tiene presupuesto quinquenal, instrumento extremadamente importante porque marca con claridad las orientaciones y tiene también las rendiciones de cuentas como instrumentos que nos permiten ir avanzando en la concreción de ciertos procesos. Tenemos a todos tus colegas prendiéndote velitas, ya a esta altura. Lo tengo claro. Quedó claro en la entrevista con Rodrigo Arim que definir políticas públicas es definir futuro o postergación. Vamos a una breve pausa. Gracias por habernos acompañado, Por favor. Rodrigo.